Hola, bienvenidos. Son las 7 de la tarde en Moscú. Momento de contarles las noticias más destacadas de la jornada aquí en RT. Comenzamos. A un paso de la invasión, las tropas israelíes están completamente preparadas para una eventual operación terrestre en la Franja de Gaza, según lo ha anunciado el ejército del país hebreo. Nuestro corresponsal, Armen Saharian, se encuentra en estos momentos en Tel Aviv y nos amplía más detalles ahora mismo en directo. Hola, Armen, cuéntanos, ¿cuál es la última hora en cuanto al desarrollo del conflicto? Hola Mónica, el ejército de Israel ya afirmó oficialmente que está preparado para enviar sus tropas terrestres y realizar una operación militar en la Franja de Gaza. Hay que decir que también en las conversaciones que nosotros hicimos aquí en Tel Aviv con diferentes personas, con los habitantes locales, vimos también pruebas de ello, porque un habitante de esta ciudad nos dijo que solo esta noche sus 3 hijos se fueron a la Franja de Gaza para ahí servir a su patria, como lo afirmó. Entonces, una operación militar en Franja de Gaza, una operación terrestre, es una cuestión que discuten todos aquí en Israel y por supuesto también en la comunidad internacional. ¿Habrá esta operación o no? Hay que decir que desde la Franja de Gaza al mismo tiempo hay otras voces que dicen que estamos dispuestos a iniciar la tregua, pero queremos que Israel termine con sus agresiones. Hay que decir que el primer ministro de Egipto visitó la Franja de Gaza este día y durante su visita él estuvo en un hospital, y cuando estuvo ahí el primer ministro egipcio llegaron los médicos con los civiles asesinados por los ataques israelíes. Eso es lo que informan desde la Franja de Gaza, y uno de estos civiles ha sido un niño. Hay que decir que la parte israelí denuncia esta información sobre la muerte de este niño y sobre otras muertes de los niños, de los que se informaron mucho en estos últimos días. Descarta esta información la parte israelí. Les invito ahora a escuchar las palabras del portavoz de la oficina del primer ministro del país hebreo. No hay niños entre las víctimas. El ejército israelí no ha herido a ningún niño. Solo se ha herido a terroristas, que son el objetivo. Jamás se esconde entre civiles cerca de colegios. Y les hacemos un llamado a que no hagan esto. Pedimos a los civiles que se mantengan alejados de los terroristas y así nadie sufrirá daños. Israel solo quiere defenderse. Al mismo tiempo, en la Franja de Gaza dicen que lo que está haciendo Israel es un crimen contra los civiles y que muchísimas personas están afectadas por los ataques que el gobierno de Israel califica como sus métodos de defenderse de los ataques y de los cohetes que han sido lanzados, según las palabras de la parte israelí, desde el territorio de la Franja de Gaza. Hay que decir que después de esta visita del primer ministro egipcio al territorio palestino, el presidente de este país afirmó que Egipto no dejará el pueblo que está en la Franja de Gaza solo. Entonces hay que decir que esta información sobre las víctimas civiles y sobre los niños supuestos víctimas entre ellos fue también denunciada por las autoridades de la Franja de Gaza. Así, por ejemplo, el exministro de Sanidad de este territorio palestino aseguró que sí habían sido matados niños por los cohetes israelíes. Escuchemos sus palabras.
Todos los estudios prueban que Israel está utilizando armamento prohibido, tanto por cantidad como por la naturaleza del mismo. Han destruido muchos edificios y casas usando bombas de gran potencia, que han provocado el desplome, además de las construcciones colindantes. Además, los cadáveres recogidos estaban completamente calcinados, lo que prueba el uso de armas prohibidas. Otros murieron en hospitales y no hemos sido capaces de identificar con precisión la causa de la muerte. Hay alrededor de 160 heridos en estos ataques, la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos, así como la mayoría de los fallecidos son niños que presentan quemaduras en un 75 al 90% de sus cuerpos. Armen, sabemos que en varios países de la zona se están llevando a cabo protestas en contra de las acciones de Israel en la Franja de Gaza. ¿Cuáles son las exigencias de los manifestantes? Así es. Uno de los países que juega, parece que uno de los papeles claves ahora en este conflicto, si hablamos de los actores internacionales, es Egipto, y ahí vimos protestas muy fuertes contra lo que el pueblo egipcio, los que salieron a manifestarse, califican como crímenes de guerra que comete, según las palabras de los manifestantes, Israel en la Franja de Gaza. También vimos protestas en otros países de la región, y en general uno puede calificar esta situación como una ola de indignación en los países árabes, como por ejemplo en Líbano también miles de personas salieron para protestar, pero incluso en el mismo país hebreo, en Israel, también salieron las personas a las calles para rechazar estas acciones de su propio gobierno, como por ejemplo un grupo de activistas lo hizo en Jerusalén, donde esta acción terminó con choques con la policía. Hay que decir que también en los países que están involucradas en este conflicto como importantes actores internacionales, pero están bastante lejos, también podemos ver varias protestas, como por ejemplo en Washington. Armen, tú que estás, como decíamos, en el país, cuéntanos cuál es el ambiente que se vive ahora mismo en la zona. Bueno, hay que decir que el ambiente que reina aquí en Tel Aviv y en otras ciudades del país, sobre todo en las ciudades que están más cerca a la Franja de Gaza, es bastante tensa. Así, por ejemplo, uno de los últimos informes indica que en Jerusalén la gente escuchó la sirena aérea, y entonces muchas personas tuvieron que correr a los refugios para esconderse de estos posibles ataques, porque los integrantes de Hamas han declarado, según sus declaraciones, es la última información que nos está llegando ahora mismo en directo. Los integrantes de Hamas aseguraron que lanzaron cohetes contra Jerusalén, y entonces una sirena de alerta aérea, como ya decimos, tuvo lugar en esta ciudad. Aquí en Tel Aviv también podemos ver un ambiente bastante tenso, porque 2 cohetes eran lanzadas contra esta ciudad este día, y la gente dice que están esperando ataques en cualquier momento y en cualquier lugar. Pues gracias, Armen, por acercarnos la última hora desde ahí, desde la zona en conflicto. Seguiremos muy pendientes de cómo se desarrollan los hechos para seguir contándonos a nuestros espectadores.